miraba el caso de estos dos oficiales del faraón, que eran personas muy importantes en el círculo del rey, porque ambos tenían que ver con el cuidado del rey, con la protección del rey. Estaba el panadero prácticamente, que era el encargado oficial de estar pendiente de la comida del rey, de lo que se preparaba para el rey, de lo que se hacía para el rey. No solo el que preparaba los panes, sino la comida que el rey iba a disfrutar. El panadero era el encargado de probar la comida del rey. Este oficial era el encargado de, no podía llegar un alimento a la mano del rey sin que pasara por el visto bueno de él. Y no solo por el visto bueno, sino por probarlos. Él tenía que comer de la comida antes que el rey comiera. Y el panadero comía o probaba los alimentos, y de una vez el faraón no iba, él tenía que tener paciencia, así tuviera mucha hambre. Él tenía que esperar a ver cómo reaccionaba el panadero después de probar la comida del rey. Entonces, cuando veía que el panadero estaba normal, el que probaba los alimentos no mostraba ningunos cambios raros, entonces él comenzaba a participar de los alimentos. El copero del rey era otro oficial muy importante, porque también tenía que ver con la seguridad del rey, con la vida del rey, y era el encargado de probar toda bebida antes del rey probarla. Así que no podía el rey probar una bebida sin que antes el copero se encargara de probarla y de dar el visto bueno también, para que el rey pudiera degustar de esos alimentos sin correr ningún peligro. El hecho es que hubo rumores, hubo situaciones donde se vieron comprometidos tanto el panadero del rey como el copero. Y dice el texto que estos hombres delinquieron, o sea, se estaba tramando algo contra el rey y ellos terminan en la cárcel. Pero van al lugar donde está precisamente José, prestando ahí sus servicios, porque estaba preso también. Y ahí en la cárcel, pues él también colaboraba y servía. Bendito sea el Señor. Un día estos hombres tuvieron un sueño. Y entre los egipcios y los babilonios, ellos tenían tanta afinidad con los sueños, que tenían prácticamente como una escuela de intérprete de sueños. Así que era normal que en medio de ellos pues hubieran sueños, y se encontraran también personas que se encargaban de interpretar esos sueños. Pero aquí hay un sueño que no pueden interpretar. Aquí hay un sueño al cual ellos no le pueden dar la respuesta o su interpretación, y es cuando entra en escena José. Alabado sea el Señor. Y Dios estaba permitiendo todas estas cosas precisamente para levantar a José de esa condición en la que se encontraba en ese lugar. Y de este pasaje quiero resaltar unas 3-4 cosas con relación al hecho de que Dios es la respuesta a los sueños de las personas, a los sueños de cada uno de nosotros. Primero, cada persona tiene su propio sueño. Amén. Usted mira el verso 5 del capítulo 40. Dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión,
Oiga esto, tuvieron un sueño. Y luego dice, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Entonces tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, y cada sueño, como usted y yo lo podemos ver luego, lo vemos en las Escrituras, cada uno tuvo su propia interpretación. Y esto, cuando hablamos de proyectos de vida, cuando hablamos de propósitos, de planes, creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos. Y el texto dice que los sueños no eran iguales, los sueños eran diferentes. Si comenzamos a preguntar por los sueños y los anhelos de los que estamos aquí, es muy difícil que coincidan los sueños, porque cada uno tiene sus sueños, sus metas, cada uno tiene sus anhelos, cada uno tiene su proyecto de vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cada sueño tiene su propia interpretación. Usted ve que el copero del rey tuvo su sueño. El verso 9 del capítulo 40 dice de la siguiente manera: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor. Vinieron a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Aleluya. Verso 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Verso 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ese fue el sueño del copero. Pero mire el sueño del panadero, verso 16 y verso 18. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Pero lo que no le agradó al panadero fue la interpretación. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Mire que José les dice que en el sueño las 2 cabezas serían levantadas. Aquí hay un juego de palabras donde hace referencia a que uno iba a ser levantado para bien, pero otro iba a ser levantado para mal. El hecho es, y el énfasis en que quiero resaltar, es que cada uno de ellos tuvo su sueño y cada uno de ellos tuvo su interpretación. José era un hombre también que tenía sueños. Habían sueños en su vida, proyectos, planes que Dios había revelado a la vida de José. José tenía claro esos sueños, alabado sea el Señor, porque Dios tenía un propósito también con él. Lo hubo con el copero, lo hubo con el panadero, pero José también tenía claros sus sueños, tenía claros sus proyectos, tenía claros sus anhelos.
tenía claro también los propósitos que Dios tenía con su vida. Y qué bueno que pudiéramos preguntarnos en esta tarde cuáles son nuestros sueños. Porque usted y yo también tenemos sueños. Alabado sea el Señor. Usted y yo también tenemos anhelos. Usted y yo también tenemos proyectos en nuestra vida. En segundo lugar, este pasaje nos enseña también que a veces los sueños parecen inalcanzables. A veces tenemos sueños y son sueños buenos, son sueños maravillosos, son sueños preciosos, pero creemos que no se van a cumplir. Creemos que no se van a convertir en realidad. Y a veces los vemos como sueños lejanos, como sueños inalcanzables, como cosas que y nosotros decimos, no, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Eso no se puede. Eso no, es imposible. No lo puedo lograr. Y a veces desistimos de cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero cuando miramos alrededor y vemos el panorama que nos rodea, el ambiente que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, el ambiente en el que estamos viviendo, podemos creer y llegar a pensar que esos sueños no se van a materializar. De hecho, a veces no es solo sueño, hay cosas que Dios nos ha hablado. Sí, hermano. Hay cosas que como al igual que José, Dios nos ha hablado de ella. Y nos ha hablado de lo que va a hacer con nosotros. Y nos ha hablado Dios de lo que va a hacer con nuestra vida. Pero a veces eso parece también algo inalcanzable. Y decimos, yo creo que Dios se equivocó. No veo cómo. No veo el camino, no veo la senda para que esos sueños, esos proyectos, eso de lo que Dios me ha hablado, se convierta en una realidad. Amén. Y muchas veces trata uno en su afán, en medio de la situación que vive, por ver como un imposible el hecho de que el sueño y el propósito de Dios se cumpla en la vida de uno. Uno puede verse tentado a tomar decisiones equivocadas y a dar pasos que Dios no espera que uno dé, a veces para uno llegar o tratando como uno de ayudarle a Dios a llegar a donde Dios quiere que uno llegue. Mire, eso pasó con Abraham y con Sara. Dios les habló de un propósito. Dios les dijo a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, que Dios les iba a dar un hijo y iba a ser el heredero de todas esas bendiciones. A Sara le da risa, porque Sara dice, esto es un imposible. Y pasa el tiempo y ellos dicen, no, esto nosotros malinterpretamos a Dios y hay que ayudar a Dios para que este proyecto, este sueño, esto se convierta en realidad. Y usted sabe el paso que dieron, la decisión que tomaron. Fue equivocada, no fue una decisión dentro de la voluntad de Dios. Ellos se aceleraron, amén, al propósito de Dios con ellos, a lo que Dios le había dicho a ellos. Se aceleraron a ese propósito y trataron de ayudar a Dios para que el propósito de Dios, el plan de Dios, el sueño de Dios en ellos se cumpliera, y esto se les convirtió en un problema. En un problema no solo para ellos en aquel momento, sino para el mundo entero hasta ahora. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A veces Dios le habla a uno de cosas, de proyectos, de propósito, y uno tiene que aprender a ser paciente y tiene que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y normalmente cuando Dios le habla a uno de cosas,
Esas no se cumplen a veces inmediatamente. No se cumplen al otro día a veces. No se cumplen a la semana, al mes. A veces no se cumple al año. A veces pasan años, como en el caso de Abraham y Sara. Y al ver ellos pensar ellos que Dios estaba demorando en cumplir su propósito, los llevó a tomar decisiones equivocadas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Si Dios le ha hablado de algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios le ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Amén. Si Dios le ha manifestado sus propósitos y sus planes, esperen el tiempo de Dios, que Dios lo va a hacer. Dios es fiel, alabado sea el Señor. Entonces mire que a veces los sueños parecen inalcanzables. Cuando uno mira el capítulo 40 de Génesis, aleluya, el verso 7 y verso 8, y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y mire la expresión, y no hay quien lo interprete. O sea, tenemos un sueño, tenemos un anhelo, tenemos un proyecto, hay algo en nuestra vida, pero eso no va a ser posible que se cumpla. No va a ser posible que eso se convierta en realidad. Pero cuando ellos pensaban que no había una respuesta para sus sueños, que no había una respuesta para el sueño que habían tenido, José les dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Usted tiene un sueño, Dios lo conoce. Usted tiene un sueño, Dios lo sabe. Hay anhelos en su corazón, Dios lo sabe. Hay proyectos en su vida, Dios lo sabe. Hay algo por lo que usted está adorando a Dios continuamente, Dios lo conoce. Son de Dios las interpretaciones, alabado sea el Señor. O sea, José les está diciendo: ustedes tuvieron un sueño, hay una interpretación para ese sueño. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Entonces mire que en el verso 8, ellos anhelaban, en tercer lugar, que sus sueños se cumplieran. Bendito sea Dios. Y yo creo que lo que anhelamos cada uno de nosotros es que los sueños en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que esos propósitos de Dios con nosotros se cumplan. Amén. Ellos estaban tristes porque pensaban que sus sueños no se iban a cumplir. Estaban confusos porque pensaron que sus sueños no se iban a cumplir. Sus sueños parecían un imposible, parecían algo que no se podía alcanzar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, amados hermanos, ellos anhelaban, vivían esperanzado en que sus sueños se hiciera realidad, nos lo dice el verso 8. El no alcanzar sus sueños los llevó a turbación, los llevó a confusión, los desesperó, los llevó a angustia. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, porque cuando los sueños no se cumplen inmediatamente, uno se puede frustrar. Cuando los anhelos que uno tiene en el corazón no se cumplen, uno puede desanimarse. Uno puede desalentarse al ver que lo que Dios ha hablado no llega, que lo que Dios nos ha dicho no se cumple, que las cosas que Dios nos ha manifestado las vemos en un futuro lejano. Y eso puede desanimar a una persona, puede desalentarla, puede llevarla a la confusión. Estos hombres estaban confundidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y al igual que ellos, reitero, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos metas.
y anhelamos el cumplimiento de esos sueños. Bueno, José le dijo a ellos, en Dios está la respuesta de su sueño. ¿Cuál es su sueño, hermanos? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son esas metas, esos anhelos que hay en su corazón? Alabado sea Dios, que a veces de pronto uno ha tratado como de desistir de ellos y de decir no vale la pena, no voy a emprender este proyecto, no lo voy a llevar a cabo, no lo voy a realizar porque veo que es un imposible. Bendito sea el nombre del Señor. José le dice a ellos, en Dios está la respuesta a su sueño. En Dios está la respuesta a los proyectos de su vida. En Dios está la respuesta a esos planes que hay en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay sueños, hay anhelos, pero a veces no tenemos claridad en ellos. Tenemos un Dios que puede aclarar todo en nosotros, que puede darnos claridad acerca de nuestro presente, que puede darnos claridad acerca de nuestro futuro. Hermano, que nuestro futuro todo está en las manos del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Yo no sé qué sueños hayan en su vida, qué sueño hay en su hogar, qué sueño hay en su corazón. Hermano, Dios le dice en esta tarde, Él es experto en obrar para que esos sueños en la vida, a veces que parecen inalcanzables, se conviertan en realidad. Alabado sea el Señor. José le dijo, en Dios está la respuesta a sus sueños. En Dios está la respuesta al anhelo, al deseo que hay en nuestro corazón de servir y de agradar a Dios. Y quiero terminar, hermanos. Miren, el verso 8, José les dice a ellos que en Dios está la respuesta. Si uno quiere alcanzar un sueño de sanidad, si uno quiere alcanzar un sueño de liberación, si uno quiere alcanzar un sueño de perdón, de limpieza de pecados, si uno quiere alcanzar el sueño de ser lleno con el Espíritu de Dios, si uno quiere alcanzar el sueño de una vida de paz, de una vida de comunión, de una vida de presencia de Dios, de una vida de fortaleza, de una vida de bendición, de una vida cristiana victoriosa, de una vida cristiana triunfante, si uno quiere alcanzar el sueño de una vida de comunión con Dios y de estar preparados para irnos con el Señor cuando Él venga a levantar su iglesia, la respuesta a todos esos sueños están en Dios, hermanos. La respuesta a esos sueños usted no los va a encontrar en otra parte. Esa vida de restauración, esa vida renovada, esa vida bendecida espiritualmente, esa vida restaurada, esa vida fortalecida, esa vida llena del Espíritu Santo, solo se encuentra en Dios. José le dijo a ellos, la respuesta de sus sueños están en Dios. Hermano, la respuesta de sus sueños, de sus proyectos, de sus propósitos personales y de sus anhelos espirituales están en Dios. Si nosotros acudimos a Él, si nosotros buscamos a Dios, hermano, vamos a ir a la fuente donde nuestros sueños, donde nuestros anhelos van a encontrar una verdadera respuesta. Jovencita, sus sueños y la respuesta de los sueños de su corazón están en Dios. Jóvenes, la respuesta de los sueños que hay en su corazón están en Dios. Hermano, Dios es la fuente de respuesta a esos sueños que anhelamos, de paz, de bendición, de prosperidad y de victoria. Esa respuesta está en Dios. No la busquemos en otro lado. Ellos la buscaron en otra fuente y no la encontraron. José le dijo, no la busquen en otro lado, porque ese sueño viene de Dios. Y esa respuesta únicamente la da Dios. Lo mismo pasó en el caso de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo su sueño. Era un sueño que venía de Dios. Y el único que podía darle respuesta a ese sueño
era Dios. Lo que Dios ha puesto en su corazón, ese sueño que Dios ha colocado en su vida, no le busque respuesta en otra cosa. La respuesta de su vida, el significado de su vida, el proyecto de su vida, la razón de ser de su vida está en Dios, hermanos. Nuestra vida es un sueño, y para que ese sueño se vuelva realidad, debemos acudir siempre a Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dios es la respuesta a sus sueños. Dios es la respuesta a esos anhelos de su corazón. A veces uno trata de desanimarse porque no encuentra la respuesta a sus interrogantes, a sus preocupaciones. Y trata uno a veces de confundirse, de desalentarse por no hallar esa respuesta a los sueños, a los anhelos. Pero en Dios está la respuesta a los sueños de su vida. Usted puede acudir a Dios con confianza. Usted puede acudir a Dios con libertad. Su vida está en las manos de Dios. Su presente está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Es Dios la respuesta a los sueños de su vida. A esos sueños, a esos proyectos, a esos anhelos que parecen inalcanzables, que decimos es imposible, no se puede. Esos sueños que Dios ha puesto en tu vida, es Dios el que va a hacer que se conviertan en realidad. Es Dios el que va a obrar para que esos sueños se materialicen en tu vida. Que esos sueños de paz, de bendición, de fortaleza espiritual, de restauración, de victoria, la respuesta solo está en Dios. Aleluya. A veces no le hallamos sentido a nuestra existencia, porque estamos buscando la respuesta en la fuente equivocada. El único que le puede dar sentido a nuestra vida es Dios. Aleluya. Qué bueno es podernos acercar a Él y decirle: Señor, mi vida es tuya. Mis sueños están en ti, mis anhelos están en ti. Todo lo que soy y todo lo que puedo ser, mi presente, mi futuro, Señor, todo está en tus manos. Oh, bendito sea Dios. Hermano, coloque sus proyectos en las manos de Dios. Coloque sus sueños, sus anhelos en las manos de Dios. Usted que sigue la transmisión de este servicio, Dios te ha dado esta palabra hoy para decirte que Dios no se ha olvidado de lo que te ha hablado. No se ha olvidado de los planes que tiene con tu vida. No se ha olvidado de aquello que Dios ha puesto en tu corazón y que para ti parece inalcanzable, imposible. Pero acuérdate que en Dios está la respuesta a los sueños de tu vida.